Entre las cordilleras Blanca y Negra. Bajo la mirada del imponente Huascarán, la región de Ancash guarda en sus cimientos la historia de una cultura milenaria que se forjó entre la costa y la sierra. Esta es su historia. Yace en el altar principal del santuario de Huaraz, el Señor de la Soledad, patrón de la ciudad, imagen venerada por la población hace más de 200 años. La pregunta es, ¿cómo llegó el Señor de la Soledad a ocupar el puesto que hoy orgullosamente ostenta? ¿Quién la talló? ¿Dónde fue hallada? Existe mucho misterio acerca de cómo se consolidó esta imagen como la patrona de la ciudad. Diversos relatos extraordinarios para los ojos de los hombres, pero no tan extraños ante los ojos de la fe. ¿Será acaso que la historia del Señor de la Soledad guarda un comienzo divino? Para el año 1572 había culminado la lucha del Imperio Inca, además de la oposición de los incas de Vilcabamba contra los españoles. Fue entonces que todo el territorio cayó en manos españolas, quienes, de acuerdo a dictámenes de la corona, debían evangelizar a los llamados indios en las nuevas tierras. Fue así que se dispuso la creación de doctrinas en los diferentes pueblos del Callejón de Huaylas. Las doctrinas eran centros de evangelización dedicadas a implantar la cultura española en la mente de los nativos. En Huaraz la doctrina se llamaba San Sebastián de Pampa, imponiendo a San Sebastián como patrón del pequeño pueblo que aún se vislumbraba como una enorme pampa. Los españoles procedieron a destruir las huacas de los nativos, sucumbiendo éstas a la pérdida, deshonra y demás actos de profanación hacia la religión nativa, ante la mirada atónita de los oriundos, optando estos en muchas oportunidades por ocultar sus ídolos en cuevas, donde aún les rendían veneración. Pero con el paso de los años, hacia mediados del siglo XVII, se pasó a una época de veneración de la fe española, habiéndose logrado el cometido de la Iglesia Católica. Entonces, con la llegada de los españoles y la imposición de su fe, la destrucción de la religiosidad inca y la proclamación de San Sebastián de Pampa como patrón del pueblo, ¿cómo es que el Señor de la Soledad ha logrado convertirse en el santo más querido de la ciudad? Se han divulgado enigmáticas historias en más de 200 años. Desde que se cree, llegó la imagen a la ciudad. ¿Acaso algún relato revelará la verdadera historia de la llegada del Señor de la Soledad? Existen diversas versiones. La primera de ellas narra cómo una viejecita, muy entrada en años, rondaba los campos buscando pasto para sus animales. Cerca a un riachuelo, olió un aroma sutil, dulce. Era el perfume de las azucenas. Buscó de dónde provenía aquel aroma. Se acercó a la orilla del riachuelo donde pudo vislumbrar un crucifijo. Eso era, la imagen del Cristo crucificado que, según dicen, se encontraba dormido. La mujer corrió desesperadamente al pueblo a comunicar que había hallado un tallado de Cristo crucificado, concluyendo la población en que la imagen debía ser trasladada al templo de la ciudad. Pero las sorpresas que encontrara la población con esta decisión fueron más que inesperadas. La mañana siguiente, la imagen del Cristo no se encontraba en el templo, y las incógnitas eran demasiadas. ¿Qué había pasado con el Cristo que tan misteriosamente fue hallado y ahora silenciosamente desaparecía? Pero la historia no termina ahí. El Cristo fue hallado nuevamente por la anciana, en el mismo espacio que la primera vez, junto al riachuelo. Finalmente fue trasladado nuevamente al templo, siendo el desenlace el mismo. Lo más curioso es que este hecho se suscitaba cada mañana, cuando el Cristo crucificado era hallado nuevamente al costado del riachuelo y trasladado por la población al templo. Cierto día la anciana encontró, como ya era de costumbre, la imagen del Cristo junto a la orilla, pero esta vez, sorpresivamente, el Cristo habló. Dijo que estaba cansado, que era agotador tener que volver cada noche al mismo sitio, pues deseaba permanecer ahí. Imaginen la sorpresa y pavor de la anciana al escuchar las palabras del Cristo, pero aún más la pena de saber que cada noche el Cristo retornaba todo el tramo, desde el templo hasta el riachuelo, solo. La mujer contó a los pobladores lo ocurrido, quienes asumieron por verdadero todo lo escuchado,
y decidieron crear un pequeño templo para el Cristo, al cual llamaron Señor de la Soledad, debido a que fue encontrado en un lugar solitario. La capilla inició su construcción oficialmente en 1669, con el nombre de la Soledad, culminándose en 1725, es decir, 56 años después. Entonces, ¿será acaso que el Señor de la Soledad llegó a la ciudad creada por poderes sobrenaturales que aún no podemos comprender? ¿O acaso fue creada por la mano del hombre? La segunda historia inicia con pequeños niños, pastores, quienes una mañana del mes de abril escucharon extraños sonidos y la curiosidad que envuelve a los niños los llamaba a acercarse cada vez más. El ruido provenía de un oconal al cual nadie se acercaba, por temor a hundirse en él. Los niños no pudieron ocultar su deseo de saber qué provocaba aquel sonido. Se escuchaban golpes de martillo, como si alguien estuviera forjando, o tal vez destruyendo algo. ¿Quién los provocaba? ¿Qué los provocaba? Es así que los dos pastorcillos armados de valor se adentraron al oconal. Lo que encontraron dentro del oconal fue algo sumamente extraño. Oculto entre las hierbas y los arbustos estaba un anciano, el cual sin ningún motivo en especial se veía majestuoso e irradiaba una extraña y singular luz. El anciano sonrió a los niños. Yo quiero construir mi morada en este lugar, para ser útil a los guaracinos. Fueron las palabras del misterioso anciano. Durante la visita el anciano pidió a los niños que no contaran a los pobladores sobre su presencia en el oconal. Los niños volvían recurrentemente al oconal con comida para el anciano, quien siempre los recibía muy gustoso. Algunos viajeros, curiosos de escuchar martillazos y conversaciones dentro del oconal, se aventuraron a atravesarlo, pero repentinamente sentían el cuerpo cansado y les era imposible adentrarse entre los arbustos. Pasados 15 días, desde que los pastores hallaron al anciano en el oconal, visitaban al curioso veterano como ya era de costumbre, pero esta vez el anciano no se encontraba allí. En su lugar existía una imagen de un Cristo crucificado. La imagen era hermosa, majestuosa, pero de las llagas del Cristo emanaba sangre fresca y de su frente sudor. Como era de esperarse, los niños corrieron despavoridamente al pueblo pidiendo ayuda, pues ellos entendían que era el anciano quien había sido crucificado. Pero misteriosamente ambos niños, sin ningún motivo aparente, perdieron la voz. Así es, quedaron mudos, sin poder contar absolutamente nada. La imagen fue hallada por pobladores vecinos, que escucharon los gritos de los niños que corrían al pueblo. Con mucho esfuerzo se adentraron y pudieron observar la imponente imagen del Cristo. La imagen fue llevada al templo de la ciudad, pero como en el relato anterior se vieron envueltos en un ir y venir entre llevar al Cristo cada día al templo y éste regrese cada noche al oconal. Es así que la población decidió construir un templo en el espacio al que Cristo regresaba cada noche. Los pequeños niños murieron un tiempo después, sin causa alguna, y sin poder narrar a los pobladores qué ocurrió en aquellas visitas que realizaban al anciano y en aquel enigmático oconal. La tercera historia inicia alrededor del año 1773. La ciudad de Huaraz estaba ansiosa de adquirir una imagen de Cristo para el templo de la ciudad, que tenía como imagen principal a la Virgen María, quien era llamada Nuestra Señora de la Soledad. Cierto día en el que se entablaba una asamblea general en el pueblo, un personaje extraño, sentado entre la multitud, se levantó y respetuosamente pidió la palabra. Yo soy escultor, si ustedes ofrecen proporcionarme un cuarto aislado y solitario, más lo necesario para esculpir la imagen deseada, más mi alimento respectivo, me comprometo a entregarles la efigie del Cristo crucificado. Nadie había visto antes al viajero. Vestía ropajes finos y al parecer con símbolos extraños. Sin embargo, la población aceptó el trato del escultor y le dieron, tal como había pedido, un cuarto solitario, insumos para fabricar la imagen y sus alimentos. Pasaron 2 semanas desde el encierro del escultor, cuando el sacristán, encargado de llevar la comida todos los días,
pudo ver por una ventana del cuarto que el escultor no se encontraba. Llamó a los miembros de la parroquia, quienes hallaron la imagen de Jesús crucificado. La imagen era espléndida, hermosa, pero lo más sorprendente era que de las llagas del Cristo brotaba sangre fresca. Nadie pudo encontrar al escultor, a pesar de que el pueblo entero lo buscó. Fue así que cierta noche, mientras dormía el sacerdote de la parroquia, soñó al escultor que le decía: «Yo ya he cumplido mi labor, no se preocupen por mí, pero le pido que me honre colocando al Cristo en la capilla del pueblo». De este tipo de relatos existen diversos, que sufren algunas transformaciones con el paso de los años, pero que no ha causado que se pierda la fe en el santo de los guarasinos. Se dice que originalmente la imagen fue traída de España. Estaban destinadas en dicho viaje 3 imágenes: el Señor de Luren para Ica, el Señor del Santuario de Santa Catalina para Lima y el Señor de la Soledad para Huaraz. Si bien es cierto que las 3 imágenes guardan un parecido innegable, las historias que encierra cada una de las imágenes son totalmente diferentes. El misterio que envuelve la llegada del Señor de la Soledad a Huaraz perdurará por mucho tiempo, al igual que la fe que envuelve a los pobladores. Pero lo que se sabe a ciencia cierta es que el Señor de la Soledad se ha consolidado como el patrón del pueblo guaracino.